Hola chiquillos, dado que hay algunos inconvenientes parece con respecto a la última parte del trabajo, está súper acotado, tienen que trabajar con 5 variables. Yo lo que voy a hacer ahora es tomar una variable cualquiera, que obviamente no es del trabajo, que vamos a analizar de la misma manera que ustedes deben analizar esas 5, ya que en forma individual. Eh, por ejemplo, acá yo tengo una base de datos del laboratorio número 7, que sale las notas de una prueba 1 y una nota final. Voy a trabajar con la variable prueba 1. ¿Ya? Entonces, lo primero es en el deben ingresar en la tabla donde salía el análisis de estadística descriptiva. Entonces voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. El rango de entrada, la columna B que ya está marcada, en el caso de que no esté marcada, la seleccionan. Debe estar marcado el rótulo de la primera fila, rango de salida, ahí debería ser en una hoja nueva. ¿Ya? Y debe estar marcado el resumen de estadística. Colocan aceptar. Luego de eso entonces les va a aparecer la hoja 1, que va a ser la hoja de desarrollo donde vamos a hacer todo el análisis para saber si se apega o no a una distribución normal. Para eso deberían haber igual leído lo que son las diapositivas donde aparece qué debe cumplir para que se apegue a una distribución normal. Entonces debe cumplir con 5 características. La primera dice que la función de densidad de probabilidad tiene la forma de campana. ¿Ya? O sea, usted tiene que mirar la forma de su histograma para saber si es que tiene una forma de campana o no. El segundo caso es que tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. En este caso, si no son igual, a lo mejor una aproximación, pues no sé, si uno es 2,3 y el otro es 2,4, igual se considera como que son prácticamente iguales. ¿Ya? En la tercera característica dice que su coeficiente de asimetría es próximo a 0. Entonces el rango del coeficiente de asimetría tiene que estar entre menos 0,5 a 0,5, ¿ya? Para que sea simétrica. Ahí está lo que ustedes después, en caso de que no sea simétrica, va a ser o asimétrica positiva o asimétrica negativa, ¿ya? En el caso, característica número 4, la curtosis también debe ser muy próxima a 0, que significa que sus valores también tienen que estar entre menos 0,5 o 0,5, ¿ya? Para que uno diga que los datos están concentrados con respecto a la media, ¿ya? Y obviamente explicar el nombre en caso de que no cumpla con esa característica. Y en el caso número 5 dice que el área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente una desviación estándar de la media es aproximadamente un 68, a 2 desviaciones estándar de la media es un 95 y a 3 desviaciones estándar de la media es aproximadamente de un 99,7. Entonces, esas 5 características son las que debe cumplir. Entonces, acá dentro de nuestro cuadro de estadística descriptiva vamos a marcar la media. Vamos a marcar la curtosis y el coeficiente de asimetría para poder hacer el análisis, ¿ya? En este caso la curtosis es menos 0,534, entonces ustedes tienen que hacer una interpretación con respecto a ese valor. Entonces en este caso, como es menor a menos 0,5, existe una baja concentración de las calificaciones en torno al promedio de la prueba 1, en torno a la media, ¿ya? Con respecto al coeficiente de simetría, está dentro de los valores que es menos 0,5 a 0,5, que está permitido para decir que se distribuye normalmente. Por lo tanto dice, existe aproximadamente la misma concentración de calificaciones más bajas y más altas con respecto al promedio de la prueba 1, que es un 4,3. Entonces, ¿qué indica esto? Que existe tantas notas a la izquierda como a la derecha del promedio, aproximadamente. Entonces ahora debemos hacer la gráfica, que va a ser un histograma, para ver si es que realmente se asemeja a una campana o no. Entonces voy a la hoja donde tengo los datos en notas. Estoy analizando la prueba 1. Voy a crear una tabla dinámica. Control E para seleccionar todos los datos. Insertar tabla dinámica. Hoja de cálculo existente y en la ubicación sería la hoja 1. ¿Ya?
aceptar. Luego de eso entonces voy a analizar la prueba 1 en fila y la valores. En este caso acuérdense que tiene que aparecer cuenta. Está contando la cantidad de notas que son 1, 3 hasta el 7. Ya en su caso ustedes obviamente tienen muchos más datos, por lo tanto si no les funciona muy bien lo que es la fórmula para considerar la cantidad de intervalos, en este caso a mí me va a dar una cantidad distinta, consideren utilizar una cantidad de intervalos de 12 a 15. ¿Ya? Eso es como el rango, porque en algunos casos de las variables que ustedes vayan a utilizar, puede que la amplitud con la fórmula les dé entre 1 y 2 y no les va a cambiar mucho, por lo tanto les recomiendo que trabajen de 12 a 15 intervalos. ¿Ya? Entonces ahora necesito la cantidad de intervalos y la amplitud, ya, para poder crearlo. Entonces la cantidad de intervalos está dada por la fórmula igual a redondear más. Redondear 1 más 3,32 por logaritmo en base 10 del total de datos, que en este caso está en B15 y en este caso con 0 decimales. Y ahí les da la cantidad de intervalos, deben ser 10. Luego la amplitud va a ser igual a redondear más. En este caso tiene que ser el rango dividido el total de intervalos, punto y coma. En este caso los datos están con un decimal, por lo tanto redondeo con 1. La amplitud tiene que ser 0,6. Entonces aquí íbamos a agrupar, terminar en lo sacábamos y agrupábamos en 0,6. Aceptar. ¿Ya? Y ahí ya tengo los intervalos. Luego de eso vamos a hacer el gráfico, insertar gráfico recomendable, va a aparecer al tiro el columna agrupada, después nosotros lo convertíamos en histograma. Entonces ahora vamos al diseño del gráfico y diseño rápido, elijo donde está el histograma, que es la opción 8. Ahí ustedes pueden hacer el cambio que quieran dentro de lo que es la parte del gráfico, ya sea los nombres de los ejes. Acá acuérdense cambiar el título a ambos ejes, el título que sea adecuado, y también pueden cambiar los colores de las barras. Eso ya lo hacen ustedes. Y siempre en el gráfico va distribución de, ya el nombre de la variable. Ahí ustedes tienen que analizar el gráfico y en este caso la nota de la prueba 1 se acerca al modelo normal, pues se aprecia simétrica y aunque su kurtosis está justo en el límite, podría considerarse en el rango de una concentración normal. Ahora tenemos que analizar los otros dos puntos. La media y la mediana corresponden a datos que están dentro del intervalo modal, que son entre 3,7 y 4,3. Por lo tanto, ya sabemos que esos dos datos me está diciendo que a lo mejor se ajusta simétricamente, y además la moda tampoco está tan lejano de esos dos datos. ¿Ya? Cuando ustedes trabajan con muchos datos, lo más probable es que nunca esas tres cosas les den igual, les van a dar aproximadas. Entonces podríamos decir que podemos confirmar que la distribución se ajusta en simetría a una distribución normal. Para el último punto vamos a necesitar estos dos datos, la media o promedio, que están en la tabla de arriba que encontramos inicialmente, y la desviación estándar, que también está en la tabla inicial. Entonces aquí va la media menos la desviación estándar, o sea, igual ese valor menos la desviación estándar, y acá va a ir igual a la suma de la media y la desviación estándar. Aquí debemos calcular cuántas notas son menores a la nota más alta, 5,47, y cuántas calificaciones son menores a la nota más baja, que es 3,19. Entonces igual, contar puntos sí, abre paréntesis, el rango tiene que ser las notas que están acá, la prueba 1, columna B, y continúa arriba la fórmula,
punto y coma, el criterio siempre entre comillas era menor, símbolo menor, a 5,47. Todas las notas menores a eso. Ya, ahí me queda un porcentaje alto porque me faltó dividir, como estamos sacando porcentaje, en el total de datos. Y el total de datos es 643. Ya, y ahí me queda el porcentaje. Si no les aparece como porcentaje, porque yo lo tengo acá seleccionado, ustedes lo agregan, si es que está como número. Entonces, después lo mismo con las notas menores a 3,19, igual, contar sí. Paréntesis, el rango corresponde a la hoja de notas, prueba 1, punto y coma, abre comillas, abre comillas, menores o igual a 3,19, cierra comillas, cierra paréntesis, y dividimos el tiro en el total de datos, que ya sabemos que son 643. Y nos da el 14%. Luego, ¿qué porcentaje de calificaciones está dentro de ese rango? Va a ser obviamente la resta de esas dos. Entonces va a ser igual a eso menos eso. Entonces tenemos una concentración de calificaciones de un 68%, ¿ya? Lo que coincide aproximadamente con lo que se espera de una variable que se ajusta a un modelo normal según la diapositiva. Después lo mismo debemos hacer, considerando que ahora debemos restar 2 veces la desviación estándar y sumarle 2 veces la desviación estándar a la media. Entonces sería igual a la media, que ya la tenemos, 433, menos 2 veces la desviación estándar, que es 1,14. Y lo mismo para la suma. Igual la media más 2 veces la desviación estándar. ¿Ya? Y hacemos el mismo procedimiento acá, contar sí. Entonces, igual contar punto sí, el rango sería en donde están las notas, punto y coma, criterio entre comillas, las notas menores a, en este caso era 6,62, cierra comillas, cierra paréntesis, y dividimos el tiro en el total de datos, 643. Y ahí nos da el 97%. Luego tenemos que hacer lo mismo, las notas menores a 2,04, igual a contar sí, abre paréntesis, la columna, donde están las notas, punto y coma, el criterio siempre entre comillas, en este caso me piden que sean notas menores a 2,04, cierra comillas, cierra paréntesis, y dividido el total de datos, que son 643. Y estaríamos. Y ahora en la resta de esa menos el porcentaje de abajo, y nos da un 96%, donde este porcentaje de calificaciones coincide aproximadamente con el que se espera, que un 95% más o menos, de una variable que se ajusta a un modelo normal. Entonces, según estos 5 criterios, podemos decir que la variable se distribuye normalmente. La segunda forma de analizar si es que se distribuye formalmente corresponde al otro criterio que se llama Kolmogorov, que lo voy a explicar en el otro video para que no quede tan largo este, ¿ya? Esto es lo que deben hacer con las 5 variables, ¿ya? Y responder a las preguntas. Ahora explico la segunda parte, cómo también que también deben agregar con cada una de las variables.